Bueno, compañeros, ¿cómo estamos? ¿Cómo está este día? Un día gris en el día del ambiente. Qué paradójico, ¿no? Ahora vamos a tener la oportunidad de charlar con Hernán, un compañero especialista en el tema, militante, profesor, estudiante, un gran cuadro. Primera entrevista hoy, ¿eh? Papá, ¿escuchás? ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, ¿Todo bien? máquina? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos todo tranqui? Bien, bien, por suerte, acá disfrutando el día en casa, como tiene que ser con esta coyuntura. Por suerte tenemos la charla de comunicarnos y seguir militando por estos espacios. Te propongo una Así es. cosa, Ernie. Sí, Tengamos más que una entrevista, una charla mano a mano de compañero, como nos gusta me a encanta. nosotros, como nos sentimos cómodos. Así es, ni Bueno, hablar. como dice el flyer, sos estudiante, docente, militante, activista por el... Vos me explicaste algo por WhatsApp, que no es medio ambiente, es ambiente. Así es, sí, sí. En realidad algunos dicen que es medio un mito, pero parece que hace varias décadas, uno de los primeros escritos sobre este tema, cuando se quiso traducir al español, del inglés al español, algunos dicen que se olvidaron de poner una coma, entonces quedó medio directamente ambiente, querían poner medio coma ambiente. Básicamente, en realidad, más allá de por qué pasó esto de todo junto, la realidad es que es una redundancia. O sea, medio y ambiente es lo mismo. Por eso nosotros, nosotras y nosotres insistimos mucho con que es ambiente directamente. Medio ambiente no tiene mucho sentido. Pero bueno, es algo que está súper instalado, ¿viste? Hay No, que pero ir está cortándolo. bueno aclararlo. Che, Ernie, ¿y vos desde cuándo estás involucrado? O sea, ¿hubo un punto en tu vida que te haya poner el foco en el ambiente, en la ecología, que dijiste, bueno, a partir de ahora me enfoqué, me lo replanteé y quise aprender sobre el tema? Sí, mirá, te cuento una anécdota que el otro día charlaba con amigos también. A mí me pasó que estando en la secundaria, estudiando historia de la secundaria, como una de las materias, me empezó a gustar mucho la política, a partir también de leer el diario todos los días cuando iba al colegio y demás, me empecé a interesar mucho la política, llegó la etapa de estudiar un poco el peronismo, la verdad que me enamoré del peronismo y en ese momento estaba Cristina como presidenta, me sentía muy cómodo con las ideas y la línea del gobierno de Néstor y de Cristina, y la verdad que lo que sí sentía como estudiante secundaria en ese momento es que la política ambiental del gobierno, del peronismo en general, siempre fue algo que le costó discutir hacia adentro, nos costaba discutir hacia adentro de la militancia incluso, toda la vida se vio como algo contrario, ¿no? Entre conservación del ambiente, cuidado del ambiente y desarrollo productivo y crecimiento del país. Muchas veces se insiste con que esas son cosas que son medio contrapuestas. Entonces, un poco ahí, la verdad que decidí militar políticamente y decidí estudiar ciencias ambientales, en este caso en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estuve mirando en otras universidades, me decidí por esa. Pero bueno, Mm, decidí en su momento hacer las dos juntas, ¿no? O sea, estudiar ciencias ambientales bien, para militar, para dar la discusión adentro. Así que acá estamos. muy bien, muy bien. Yo creo que son deudas que tenemos los argentinos, las argentinas
con el medio ambiente, con la conciencia, ¿no? También quizás replantear por qué durante tantos años no se habló de estos temas, ¿no? O sea, quiénes se beneficiaban explotando, contaminando. Para mí, a mi criterio, son los mismos de siempre, son los ricos. Sí, Pero ni hablar. ya es un debate extenso. Che, te quería llevar más para el lado de esto de colocarlo en la agenda pública, ¿no? El año pasado hubo dos movilizaciones que yo presencié muy grosas, Sí, donde la fueron. juventud supo ganar la calle y en base a eso se logró poner en agenda pública eh, un asunto prioritario de discusión como un tema de justicia social, de derechos humanos, de soberanía de nuestro pueblo. A vos esta conquista social, ¿qué te genera? Y a mí lo que pasa es que me siento muy identificado con esto que contás vos, Juli, de que pasó el año pasado, las movilizaciones que fueron impulsadas principalmente por la juventud ambientalista, medio que significaron un quiebre en esta discusión, ¿no? Porque empezaron a poner en agenda no el ambientalismo de siempre, que nos vendían siempre, que es un poco lo que decís vos, esto de medio alejado de las clases populares, sino un ambientalismo popular, un ecologismo popular, que lo que dejaba en evidencia es que este problema, que a veces es un cuco desde los libros, esto del cambio climático, no es solo un cuco desde lo académico, sino que es un problema que afecta principalmente a las clases populares. Así que a mí la verdad que el laburo que vienen haciendo puntualmente la organización de los jóvenes por el clima, pero también un montón de otras organizaciones de compañeros y compañeras que se vuelcan al ambientalismo, la verdad que es súper interesante y yo los admiro mucho. Yo más desde la militancia política, hace varios años que soy militante, eh, así que dando esta discusión me pareció súper necesario que la juventud se levante y empiece a plantear en estos términos. La realidad es que es esto, como vos decís, defender los derechos humanos, y especialmente los sectores más vulnerados. Así que eso es central. Para el campo nacional y popular es central discutir lo ambiental. Tal cual. Yo lo digo medio en joda, medio en serio, creo que es una bandera que los millennials tenemos la responsabilidad y el honor de levantarla. Y creo que la historia nos va a dejar del lado correcto. También entrando en planos más globales. Hace años es de público conocimiento que nuestro sistema alimentario influye fuertemente en el cambio climático. Según estudios de científicos, se sabe que la industria cárnica es responsable de casi el 15% de efecto invernadero en el mundo, posicionándose por encima de los autos, colectivos, trenes, barcos y aviones juntos. Además, el 35% de la superficie terrestre es ocupada solamente por ganado. ¿Qué deberíamos cambiar de este sistema para evitar los peores efectos de las crisis climáticas? ¿Vos sos vegetariano, Juli? Yo soy re vegano, pero Ah, sí. no quería entrar en esa. No, no, te preguntaba porque es un debate que desde los sectores del ambientalismo está reinstalado, ¿viste? Pero en la militancia todavía nos está costando un montón. Digamos, vas a cualquier movilización y todo, y el chori es medio sagrado, o la bondiolita. Y la verdad que yo banco y comparto un montón de los planteos de compañeros y compañeras que deciden o se vuelcan por la dieta vegana o vegetariana. A mí me parece que la discusión de fondo tiene que ser el sistema de producción de alimentos, ¿sí? Cómo se producen los alimentos. Porque es verdad que el ganado genera muchos gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero la realidad es que la Argentina produce pocos gases de efecto invernadero en comparación con el resto de los países del mundo. Entonces me parece que nosotros como argentinos, como argentinas, tenemos que estar sin descuidar el tema de los gases de efecto invernadero, más concentrados en ver cómo afecta el cambio climático a los sectores que están más desprotegidos. Entonces a mí me parece que es más importante discutir el tema de la alimentación por discutir el sistema productivo en general y cómo llega el alimento a la gente, que si comer carne está bien o está mal. Esto te lo digo en el contexto nuestro, ¿no? En el contexto de la Argentina, en el contexto latinoamericano. Seguramente en países del hemisferio norte, del norte global, las discusiones se den en otros términos, pero bueno, me parece que nosotros en nuestro contexto deberíamos discutir si, por ejemplo, la producción de carne en feedlot está bien o deberíamos producir como se producía antes a pastura extensiva, que genera un montón de virtudes en esa relación entre la producción y lo ambiental. Bueno, mucho de eso se perdió por el avance de la soja, que eso responde a los intereses más que nada del mercado. Y nos llevó a producir esto, vacas y chanchos en corrales, todos juntos uno al lado del otro,
que genera pasivos mucho más importantes. Así que bueno, me parece que es compleja, es re interesante dar esta discusión y habrá que ir profundizándola de a poco, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en este marco, ¿no? De pandemia, de estar en casa, de quizás pensar ciertas circunstancias, cuestiones, asuntos que en nuestro día a día cotidiano antes de la pandemia no lo hacíamos. ¿Cómo sentís que la sociedad y el pueblo se plantea las cuestiones de ambiente? Sí, está bueno. Viste que medio que empezaron a salir animales salvajes que antes uno no estaba acostumbrado y empezaron a aparecer en todos lados, y acá en Tigre incluso, bueno, en distintas ciudades de nuestro país, pero acá en el Delta ocurrió mucho. Empezaron a salir y aparecer en lugares donde generalmente transitábamos los seres humanos, y eso como que llamó la atención. A mí me parece interesante desde ese punto de vista, como generó un impacto en sectores de la sociedad que quizás no lo tienen tan presente el tema, no lo visibilizan tanto, pero a mí me parece que tenemos que aprovechar esa coyuntura, esta coyuntura, en donde de repente los animales ocupan el territorio y la escena y nos llaman la atención, para profundizar en estas discusiones. O sea, hoy, no sé, yo vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, todos los días, todos los años, hay decenas de pibes y pibas que en el sur de la ciudad viven en territorio donde hay plomo en el suelo, por ejemplo, ¿no? El suelo contaminado con plomo, producto de años y años de contaminación del riachuelo. Esos pibes y esas pibas no tienen la posibilidad de elegir si vivir ahí o vivir en otro lugar, y crecen varios años acumulando plomo en sangre, tienen problemas a futuro. Ni hablar con los pueblos rurales y los agroquímicos que pasan por encima de las escuelas rurales, que también medio que le marcan el destino a generaciones que están medio destinadas, parecieran estar destinadas a vivir en ese contexto. Entonces me parece que lo importante es que ahora lo ambiental quizás se pone en agenda por la pandemia, tenemos que profundizar la discusión. Parece que la pandemia muestra y las cuestiones ambientales muestran que lo único que se hace es visibilizar y profundizar esos desequilibrios y esas injusticias sociales que hay en la sociedad. Se queda explícito eso. Entonces, en el campo nacional y popular tenemos que ponerlo encima de la mesa, discutirlo en profundidad, discutir cuál es nuestro modelo de desarrollo, para cómo queremos producir, para quién queremos producir, y bueno, cuál es básicamente la relación con la naturaleza y con el ambiente en términos generales. Así que qué sé yo, el contexto me parece que ayuda un poco. Pero bueno, pasa siempre esto, ¿no? Como que si uno no acompaña y no profundiza un poco las discusiones, quedan ahí medias superficiales y queda nada más que en el meme de los distintos animales silvestres dando vuelta y nos reímos, nos cagamos de risa, pero bueno, hay cosas que pasan en nuestro país que son realmente Mm. graves. Sí, yo creo en lo personal, ¿no? Que el desarrollo, plantearse el desarrollo de una forma que no sea sustentable, ya no va más. O sea, no podemos dar lugar a discutirlo. El desarrollo tiene que ser sustentable, porque si no, Claro, no va. tal cual. Tal cual, es que Y mirá, viste que a veces dicen como desarrollo sustentable, esa es otra cosa, es tipo medio ambiente. ¿Qué es el desarrollo si no es sustentable? O sea, el, el desarrollo puede no ser sustentable. ¿Qué tipo de desarrollo es? Nosotros, desde el campo nacional y popular, ¿cómo podemos pensar que pueda existir un desarrollo que no sea sustentable? Un desarrollo que mata a pibes y pibas en el campo o en las ciudades no es desarrollo. no, Entonces, no, lo que no. tenemos es desarrollo, buen desarrollo, mal desarrollo, podríamos llegar a llamarle. Pero bueno, ese es otro latiguillo que tenemos que ir combatiendo, nos lo instala el capitalismo y el neoliberalismo. Y más llevándolo a un plano del día a día, ¿no? Cómo quizás a veces no nos damos cuenta de los consumos de los plásticos, cómo no nos fijamos en reducir el consumo, cómo vamos al supermercado y no nos fijamos que estamos comprando un producto que viene dentro de otro producto y sin embargo Sí, terrible. nos lo llevamos. Esta conciencia, nosotros que somos militantes pensamos que hay que militarla, pero además habría que empezar a implementarlas en los sistemas escolares, ya sea talleres de reciclado, compost, todo lo que sea para cuidar el medio ambiente. Se podría implementar por ley ¿cómo se dice? En el país en general, En decís. sí, agenda escolar, no se dice Sí, diseño sí, curricular, ¿puede ser? la currícula, Ahí claro. está. Sí, sí, yo sí comparto 100%, como vos decís, me parece que hay una cuestión más de la micromilitancia, ¿viste? En la casa,
cada uno, de cada una, de ver qué es lo que compramos, qué es lo que consumimos, qué es lo que consumimos, perdón, de tratar de reciclar, de tratar de reducir, de tratar de reutilizar, pero también sabemos que si el Estado no acompaña con políticas públicas es muy difícil de transformar la realidad. Entonces necesitamos un Estado súper presente para dar las discusiones de la educación ambiental, de meternos en las escuelas y tratar de ya dar estas discusiones con los pibes y las pibas de la juventud, que básicamente son los que nos están demandando este cambio, y también de reconvertir un poco nuestras industrias, ¿no? Toda la industria y la comercialización en general, porque a nosotros nos llega el paquete ese súper empaquetado y con varios envoltorios ya en el supermercado para comprar. Yo no tengo muchas veces la oportunidad de comprar otra cosa. Entonces, bueno, es una discusión que hay que dar también a escala de políticas públicas de los dos lados. Parece que ese cambio de paradigma un poco se empieza a dar, ¿no? Son discusiones que se empiezan a dar también en la dirigencia de la política. Tal cual, tal cual. Sí, también volviendo un poco a lo que es concientizar y podría decir reeducar, ¿no? Porque tampoco hay que caerles a los que son de otra generación, a nuestros padres, por no ser conscientes de no tirar un plástico a la basura y hacer un ecoladrillo, de no ir a comprar una Coca-Cola, sino ir con un envase retornable, ¿no? Sí, Y, tal cual. y pasa por ahí la cuestión, pasa por debatir constantemente estos temas y que no sean tomados a joda, o sea, ponerle un rango de seriedad constante. Sí, sí, coincido plenamente. O sea, a mí me parece que son procesos más sociales, ¿no? A escala de toda la sociedad, de toda la población. En este caso lo estamos viendo a nivel mundial, que se empieza a visibilizar muchísimo más esta discusión de cómo impacta lo ambiental en los sectores populares. Eh, entonces, me parece que las generaciones más grandes son un poco víctimas de esos procesos anteriores que de manera medio hegemónica plantearon una línea a la hora de dar esta discusión. Desde el campo nacional y popular no tuvimos las condiciones para profundizar en nuestra línea propia, construirla, discutirla, y me parece que ahora sí se están dando esas condiciones gracias a la juventud movilizada y gracias a un montón de compañeros y compañeras que vienen diciendo y discutiendo esto hace decenas de años, ¿no? También hay que darles mucho crédito. Y me parece que ahora nos toca a nosotros, quizás, a las generaciones más jóvenes, tratar de convencer a los más viejos, que eso incluya a nuestros dirigentes políticos, para que asuman las responsabilidades de impulsar políticas en ese sentido. Sí, tal cual. Mirá, yo hace poco me puse a pensar, ¿no? Cómo en la campaña anterior casi que ni se tocaba el tema de la ecología como propuestas. Está bien, había que sacar el mamerto mamarracho este, porque nos íbamos a pique, pero en la anterior tampoco, en el 2015 tampoco, en la 2011 tampoco. ¿Cómo, cómo me gustaría que para el 2023, más allá de una reelección, que se empiece a tocar estas cuestiones, ¿no? Propuestas, en estos debates faranduleros que hacen, en vez de hablar boludeces de la justicia, justicia, que hablen propuestas fehacientes, firmes, Sí, sí, ni porque, hablar. Bueno, esto que vos decís de la comparación 2015 con el 2019, ya hubo una diferencia importante. Si bien no se profundizó del todo, se tocaba bastante más el tema que en el 2015. En el 2015 completamente invisibilizado estuvo, ¿no? La discusión. sí, Eh, Digo, un poco nos tenemos que hacer cargo como campo nacional y popular. A nosotros nos costó mucho dar esta discusión cuando hubo 12 años de un gobierno nacional y popular, digamos, al frente del Poder Ejecutivo. Nos costó porque estaban en agenda un montón de otras urgencias y me parece que los 4 años de oposición también sirvieron para parar un poco la pelota y profundizar en algunas cuestiones, en algunas líneas ideológicas que todavía no habíamos desarrollado bien. Y bueno, y ahora me parece que claramente, como decíamos, me parece que un poco se empieza a concretar esto de que volvemos mejores. En materia ambiental volvemos un poco mejores también, tenemos un montón de desafíos por delante, pero se están viendo a las claras que hay una sociedad movilizada que le exige a la dirigencia que active esto. Así que bueno, yo también espero que el año que viene, que vamos a tener elecciones intermedias y dentro de 3 años, cuando tengamos las nuevas presidenciales, esto se empiece a instalar un poquito más, ¿no? claro, sí, sí, para la de medio término también podría ir. Che, Ernie, vos sos porteño, ¿no? Yo soy porteño, sí, nací acá y viví acá toda la vida en Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos de dónde sos, Juli? Yo también nací en Almagro, soy de Villa Crespo, hincha de Atlanta, así que bien, bien porteño.
te iba a decir, a Yo soy ver, hincha de River y tenemos estoy muy un... contento, viste que Alberto dijo que habló con Gallardo. No, no sabía, mirá, ¿No te mirá. enteraste? Sí, sí. Le pregunta a los que saben para salir del coronavirus. Saludo a todos los hinchas de Y Boca. Gallardo puede. Mirá, no importa, no importa. Creo que el espacio muestra los colores que tiene. Volviendo a la ecología, que es el tema que nos compete, Ernie. eh, Acá en la ciudad tenemos un jefe de gobierno que toma quizás una postura ecológica y implementa tacho verde, ecopunto, también porque tiene un presupuesto y una caja que puede implementarlo, Ni de hablar. sobra. Pero más que implementarlo, también hay que corroborarlo, ¿no? Hay que ir al campo y ver que las cosas se hagan bien, porque yo me canso de ir a la calle y ver cómo el tacho de reciclables está que desborda y termina la basura mezclada. O sea, es una mala gestión, falta un presupuesto. Sí, a mí me parece que falta decisión política del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene la decisión política de hacer marketing con la cuestión ambiental, ¿no? Varios compañeros de nuestro bloque lo que plantean es un poco este ambientalismo de maquillaje que usa la reta constantemente. Entonces eso se dedica a poner plata en la cuestión ambiental solo para el marketing. Después vemos por ejemplo, hay una ley de basura cero que se votó también por impulso de las organizaciones sociales hace varios años, y en vez de cada vez ir menos basura al SEAMSE, cada vez hay más basura al SEAMSE. Eso es porque fracasa el programa de gestión de residuos que tiene el gobierno de la ciudad. Y encima fracasa aún con un laburo terrible que hacen las cooperativas de cartoneros y de cartoneras de nuestra ciudad. Hacen un laburo impresionante y todo el tiempo le tiene que estar exigiendo al gobierno de la ciudad que le banquen con la compra de algunos materiales, ahora con los insumos de protección personal para el marco del coronavirus. Bueno, hay constantemente las cooperativas que son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, tienen que estar tratando de arrancarle migajas al gobierno de la ciudad para poder laburar y básicamente para laburar todo esto que estamos charlando, ¿no? De la sustentabilidad del cuidado del ambiente. Así que me parece que lo que pasa es que el neoliberalismo, la derecha, nunca va a abordar una política pública en materia ambiental seria, porque eso implicaría discutir todo esto que estamos discutiendo, que lo ambiental perjudica a los sectores populares y naturalmente a la derecha no le interesan los sectores populares, ya lo demostraron en Nación y lo demuestran acá en la Ciudad de Buenos Aires, si no, veamos cómo se dispararon los casos de coronavirus en las villas y en los barrios populares de la ciudad. Claro, tal cual. Sí, yo siempre reivindico, ¿no? El laburo de los recuperadores, que a ellos les gusta que se hacen llamar cartoneros, pero para mí son recuperadores. Lamentablemente en el 2000-2001 empezaron a dedicarse a este rubro por el desastre que dejó el neoliberalismo, como siempre en la historia. Pero bueno, es donde el Estado tiene que aparecer. Yo creo que es donde el Estado tiene que estar más presente que nunca. No, Sí, no, ni no hay hablar. margen de discusión. O sea, es increíble porque la basura en sí termina o enterrada, o en el océano, o quemada. Ninguna opción es buena. Ninguna opción es buena. Sí, sí. No, y además, bueno, no solo gestión de residuos, acá en la ciudad se pueden hablar de un montón de cosas. Recién hace un ratito mencionábamos el caso del Riachuelo. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades con mayor presupuesto PBI per cápita de toda Latinoamérica. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga, o sea, está rodeada por ríos, Río de la Plata y Riachuelo, y no tenemos ninguna costa, por ejemplo? Digamos, la ciudad de Buenos Aires le da la espalda a las costas, al agua, y no, eso es lo único que explica el nivel de contaminación de nuestros cuerpos de agua cercanos. Lo mismo podemos hablar de los espacios verdes. La ciudad de Buenos Aires tenemos 4 veces menos cantidad de espacios verdes que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que ahora nos acordamos todos de la Organización Mundial de la Salud por el coronavirus, pero cuando nos hablaba de estas cosas también nos llamaba la atención de cosas importantes. Los espacios verdes no importan solo para ir a pasear al perro, salir a dar una vuelta, salir a correr, sino que, por ejemplo, cuando hay lluvias muy fuertes, son la principal superficie que absorbe esas precipitaciones y provoca, o sea, por lo menos mitiga un poco las inundaciones. Y eso no importa, porque importa el negocio inmobiliario, porque importa pensar en la comunicación, en el marketing. Estas son discusiones que tenemos
que profundizar, es clave, ¿no? Y lo haremos, compañero. Bueno, desde ya de Generación País te queremos agradecer toda tu experiencia. Creo que todos los presentes nos nutrimos mucho y esperamos que una vez terminada la pandemia podamos hacerlo como lo hacemos nosotros, ¿no? Como lo hacemos los compañeros, juntarnos ya sea en un aula, un parque, una plaza, tomar unos mates y hablar y militar, que es lo que más nos gusta. Así que nada, te mando un fuerte abrazo y te invito a que te quedes a escuchar al compañero que te sucede, que es una bestia y sabe una banda de Laudato Si, también es docente, así que nada, te invito a que te quedes. Dale, Juli, gracias por Dale, todo a abrazo, vos y a loco. todos los Gracias. compañeros y compañeras. Chau, chau. Gracias, papá. Ahora vamos a invitar a participar al compañero Pático, a ver si me responde. Pático, ¿cómo Bueno, estamos? bien, ¿vos cómo andás? ¿Todo bien? Bien, por suerte, acá en casa, como indica Alberto. Como debe ser, en cuarentena. Bueno, vi que estuviste escuchando, estás en tema. Estoy en tema, estuve escuchando a Hernán, la verdad que muy interesante los planteos. Él se dedica más a la cuestión eh, ecológica o en realidad la cuestión climática, como dijo, al medio ambiente, al ambiente en realidad, como le dice él. Eh, yo trabajo más la cuestión del pensamiento de Francisco en relación a el cuidado del medio ambiente, pero bueno, me parece que es muy interesante en esta coyuntura poder reflexionar, poder problematizar ciertas temáticas que no están en agenda muchas veces y bueno, hoy se cumple bueno, un aniversario más, no, creo que hoy es el Día del Medio Ambiente y bueno, y el domingo 24, como yo te decía, cuando charlábamos para esta pequeña charla, el 24 de mayo se cumplieron 5 años de Laudato Si. Me parece que era importante poder trabajarlo y poder concientizar sobre el cuidado de la casa común que tan necesario es en esta coyuntura. Tal cual. Pático, antes de entrar fuerte en el tema de Laudato, que a mí me voló la cabeza, vos tenés un artículo reflexivo muy, muy bueno que me voló. Te quería preguntar la pregunta cholula, la del millón. Vos lo conociste a Francisco, tuviste la chance de hablar un ratito con él. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo Sí, es tenerlo al Papa enfrente? sí, el 2019, enero del 2019, tuve la posibilidad de ir a Roma y estar con Francisco. En realidad, eh, lo que yo le planteé y pude charlar, más allá de que cuando lo ves, eh, las piernas te tiemblan y se genera una situación de nerviosismo, como le puede pasar a cualquier persona que ve al Papa Francisco, e incluso escuchando lo que, lo que decía la gente y lo que gritaba la gente, te das cuenta de la importancia que tiene Francisco a nivel mundial, de lo que genera Francisco a nivel mundial. Y yo específicamente lo que le planteé fue que yo soy de Viedma, Río Negro, vine a estudiar en La Plata, me recibí, me quedé ya viviendo en La Plata, pero nosotros, en mi familia, una familia religiosa, eh, tuvimos un obispo allá en, en Viedma que se llamaba Esaine, Monseñor Esaine, que murió en el 2019, y yo le planteé que él me hacía acordar muchísimo a esa concepción de iglesia que él planteaba, el obispo que planteaba el obispo Esaine. Y él obviamente se acordó y dijo, ¿cómo no lo voy a conocer a Esaine si yo todavía me sigo mensajeando, me sigo mandando mail con Esaine? Hasta ese momento estaba vivo. Y le planteé esto, que hay muchos sectores, incluso de la juventud, que están peleados con la institución iglesia, con la institución, con la iglesia católica, y me parece que lo que está haciendo Francisco es
retomar una tradición histórica que tiene que ver con la posibilidad de una iglesia mucho más comprometida con los sectores populares, una iglesia mucho más comprometida con el pueblo, una iglesia mucho más comprometida con el desarrollo de un destino común que tenga a los más pobres como el paradigma. Y eso es lo que hacía Saine, y eso es, me parece, lo que está haciendo Francisco en términos de Pático, política. Sí, Pati. vos me estás queriendo decir que está peronizando la iglesia. Yo Perdón, creo te lo tenía que que preguntar, porque es yo un creo papa que peronista, porque cada vez que habla, habla para el pueblo. yo creo que realmente no dimensionamos la situación de tener un papa que viene con tradiciones peronistas en el Vaticano, conduciendo el Vaticano. Creo que no estamos dimensionando lo que está llevando adelante en términos de política cultural, eh, de política en este caso del medio ambiente, porque a veces hay un bastardeo a la política de Francisco que no nos hace percibir la profundidad de sus intervenciones y de lo que está haciendo incluso al interior de la iglesia, al interior de la curia vaticana e incluso no solo para el afuera, sino también al interior de la iglesia. Pero sí, podemos decir que sí. Bien. Che, Fran, tu artículo, Sí. ¿a dónde lo podemos ver, dónde lo podemos leer? ¿Está colgado en tu Instagram? Está colgado en mi Instagram, está colgado en mi Facebook, que es Patico Correa, arroba, bueno, Facebook, digamos. También lo han publicado un par de revistas. Cualquier cosa después te lo envío. Creo que ya lo tenés para mandarle a los Yo compañeros lo que tengo, sí, quieran sí, sí. de Federación Sí, sí, lo País. estoy leyendo todo. Eh, y, y sí, en realidad lo que me interesaba, lo que me interesaba hacer con el artículo tenía que ver con poder problematizar esta cuestión que tiene que ver con que vos, incluso creo que vos me dijiste cuando lo leíste, que tenía un lenguaje llano que te hacía llegar a una carta encíclica, como es el Laudato Si, que no pensabas incluso que te ibas a encontrar con eso. Claro. Cuando yo escribí el artículo, realmente tenía un objetivo de que la gente no solo, digamos, lo lea obviamente, pero después que lo aplique al Laudato Si, pero que lo pueda leer y pueda acceder, porque se va a encontrar con párrafos, se va a encontrar con una reflexión, se va a encontrar con una profundidad en el Laudato Si que uno no se imagina. Digo, realmente invito a la gente a que pueda leerlo porque es una obra muy importante de la Iglesia Católica, pero está escrita para toda la humanidad, para todos los sectores de la sociedad. ¿En el 2015 salió? El 2015, sí, Bien. él tiene una exhortación que es muy importante, que es el Evangelio Gaudium, y después Laudato Si. Él ya tenía una que había escrito en el 2013, que es La luz de la fe, y después escribe Laudato Si, que es insisto, es una obra muy importante, y ahí hay una de las cosas que yo intento plantear en el artículo, que tiene que ver con digo, varias cuestiones, pero me parece importante que el desafío que él plantea es la cuestión ecuménica y la cuestión interdisciplinaria. Y esto me parece que es central. Cuando uno va a la obra del Laudato Si, tiene una concepción de cómo encara los temas, de haber escuchado y haberse sentado y haber convocado a todos y a todas las religiones del mundo, e incluso a todos los sectores que no son religiosos. Ahí ustedes van a ver en el texto que habla de lo científico y habla de la ciencia, y muchas veces nosotros y nosotras tenemos disociada la cuestión de que la ciencia es una cosa y la religión es otra, y no pueden dialogar, y Francisco lo plantea normalmente que no debe, digamos, no pueden
pensarse por separado la cuestión religiosa y la cuestión científica. Entonces, él plantea esta idea de poder pensar la casa común y lo que se le está haciendo a la casa común en términos ecuménicos, es decir, interreligioso e incluso interdisciplinario. Para resolver un tema, no solo hay que escuchar una voz, sino que hay que incorporar a muchos sectores, y cuando hablo de muchos sectores, hablo de sectores que no son católicos, que no se referencian con la tradición del mundo católico. Por lo tanto, insisto, esto es lo que nos va a sorprender cuando accedan y lean la carta del Laudato Si, porque habla en este lenguaje, de esta forma, pero digo, insisto con esto incluso que te pasó a vos, muchas veces lo que sucede es que el solo hecho de leer que es una carta encíclica, nadie la lee, nadie accede y no la miran, porque supuestamente nos va a hablar de cuestiones de que hay que rezar y no, la verdad no se van a encontrar con eso, más Claro. bien todo lo contrario. No, no, casi parece de filósofa la carta, está copadísima. A mí, te digo, la parte que más me interpeló fue el destino común de bienes como justicia social. Ahí me llegó, o sea, volé con eso. ¿Me podés indagar un poco más ahí? Sí, ahí me parece que lo que trabaja el Laudato Si tiene que ver con, él pone una centralidad fuerte, y creo que lo dijo Hernán en la media hora anterior y vos lo planteabas también, que tiene que ver con la cuestión de cómo pensar el desarrollo, y siempre tiene que haber digamos, siempre tiene que estar la centralidad puesta en el ser humano. Pero esto no es de pensar el antropocentrismo, es decir, de que el ser humano es el todo, sino de pensar la cuestión de la ecología integral, como él plantea, poniendo el acento en el ser humano como fundamental. Y cuando uno piensa en la cuestión de esto que yo decía, el destino común de los bienes como justicia social, me parece que hay una cuestión de una ética en el planteo de Francisco que tiene que estar, que el ordenador de todo proyecto siempre es la justicia social. Por lo tanto, la cuestión de los bienes, la cuestión de los bienes en el sentido incluso de la propiedad, tiene que estar al servicio de la justicia social. Por lo tanto, si no está al servicio de la justicia social, esos bienes pueden ser discutidos. Digo, esto es lo que generó mucho rechazo en ciertos sectores conservadores que acusaron al Papa y a la carta esta como de comunista, porque planteaba la discusión en torno a la cuestión de la propiedad privada, pero en realidad él no hablaba de la expropiación. Él lo que habla en la encíclica dice que el ordenador ético y moral a la hora de pensar el destino de los bienes, es decir, la propiedad, es la justicia social. Y si eso no sucede, es donde nosotros y nosotras tenemos que empezar a discutir para qué son los bienes y la propiedad. No puede pensarse una propiedad si no es al servicio de millones y millones de habitantes de nuestro planeta que hoy viven desamparados. Por lo tanto, esta es la discusión y esto es lo interesante, incluso esto que yo estoy diciendo lo dice así Francisco, no es que yo estoy No, no, no. inventando cosas, sino que en la misma encíclica él plantea esto, no estamos en contra de la propiedad privada, pero dice, si la propiedad privada no está puesta al servicio de la justicia social y de satisfacer las necesidades de los más humildes, tenemos que rediscutir todo. Y eso Claro. fue lo que generó un rechazo de ciertos sectores conservadores que me parece que es importante que los tengamos en cuenta, que cuando ciertos personajes golpean a Francisco, bueno, uno tiene que ver por qué lo hacen y de qué manera ¿De y qué qué sector objetivos. son, no? Claro, qué sectores son e incluso qué proyectos de país plantean. Tal cual. Eh, La derecha ortodoxa, asquerosa, arrasadora, son terribles. Sí, sí, el compañero Grabois lo lleva seguido a la tele estos temas, ¿no? De la tierra. ¿Por qué se acumula tanta tierra en pocas familias, ¿no? Y esas políticas, yo creo que pese a quien le pese,
Francisco cuando habla, le habla al rico, al pobre, y es uno de los conductores del mundo, porque es el Claro. Papa. Sí, Y ahí, no, seguimos, perdón. por favor. No, es que ahí es importante porque lo que plantea Francisco, y acá es, digo, es central cómo aborda los temas, él le habla a la humanidad en general, pero él plantea las jerarquías de los problemas. La cuestión de la ecología, la cuestión del cambio climático, como ustedes charlaron en la media hora anterior, perjudica a toda la humanidad en general, pero más perjudica a los sectores populares y a los sectores más humildes. Por lo tanto, hay que poner el foco en esos sectores. Porque si no, lo que sucede muchas veces es que se generaliza, pero no se concibe cuál es el impacto que tiene este problema del cambio climático en los sectores populares. Eso es lo que insiste mucho Francisco y es lo que de alguna manera uno intenta poner en el texto este que vos, digamos, el texto que pude escribir en relación a Laudato Si, donde es central discutir sobre el cambio climático, es central discutir sobre la ecología, pero el impacto que tiene también entre los sectores más vulnerables, porque hay sectores que tienen mejores condiciones para poder solucionar esos problemas. Entonces, me parece que acá hay un orden en la jerarquía de cómo se trabajan los problemas, y me parece que si bien Francisco está siendo una voz de la humanidad en su conjunto, me parece que es justo decir que él siempre trabaja sobre los sectores más postergados. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces las generalizaciones lo que hacen es esconder el foco de hacia dónde hay que trabajar específicamente para resolver estos problemas. Sí, yo siento que la iglesia, a lo largo de la historia, a veces no se colocó, la colocaron del lado incorrecto. Y desde que está Francisco me parece que está del lado del pueblo, está del lado de los creyentes, de los necesitados, de los carenciados, y eso es un orgullo como argentino también, ¿no? Sin ir más lejos, el año pasado, cuando sucedió lo del Amazonas, el incendio forestal, ahí con Aguarrá fueron, pero bueno, no importa, cuando sucedió eso, estuvo al pie del cañón, salió a hablar y una vez que salió a hablar él, ya salió a hablar todo el mundo y hubo un repudio masivo, por suerte. Sí, él lo que hizo fue, incluso ya venía discutiendo la cuestión del Amazonas, cuando lo habla Francisco, él lo que hace es instalar al tema y a la importancia del Amazonas para el desarrollo a nivel mundial. Él escribió, insisto, escribió una exhortación apostólica que se llama La querida Amazona, que también es una obra muy importante, donde incorpora a los pueblos originarios. Así, él incorpora, y no solo eso, sino que vuelve a pedir perdón por lo que sucedió en 1492. Él lo dice con estas palabras: yo me hago cargo de que soy parte de una institución que se exterminó a los pueblos originarios y yo vuelvo a pedir perdón, porque ya lo había hecho en el 2013, vuelvo a pedir perdón e incorporo las voces de todos los pueblos originarios que de alguna u otra manera tienen algo que decir sobre el Amazonas porque son parte de este Amazonas. Pero me parece importante, incluso relacionándolo con lo que planteaba Hernán en la entrevista anterior, me parece que lo central de Francisco tiene que ver con su planteo de ecología integral. Y me parece que aquí está la clave a la hora de abordar el texto, pero en realidad abordar la realidad. Digo, a mí me interesa que lean Laudato Si, pero más que me interesa que lean es que lo apliquen, porque si no, uno puede leer un libro, pero no aplica, no tiene ningún sentido. Lo que digo es, la ecología integral discute contra una concepción de que cuando uno le hablan de la naturaleza, y cuando le hablan de ecología, ¿qué se nos viene a la cabeza? La cuestión de las plantas, los animales, y hay que cuidar a las plantas y los animales, y la cuestión del agua. Y él dice, sí, eso es así, pero la ecología integral, el planteo de ecología integral debe ser de incorporar al ser humano como parte de esa ecología. Si no se concibe que el ser humano es parte de esa naturaleza, tenemos un problema, y este problema ¿de dónde surge? Este problema surge de la concepción moderna del mundo de la disociación entre el sujeto y la naturaleza.
cuando se disocia el concepto entre el sujeto y la naturaleza, por un lado está el sujeto que tiene que satisfacer necesidades, y por otro lado está la naturaleza, lo que sucede, el problema que sucede, es que de alguna manera se produce una situación de alienación porque no se siente parte el ser humano de esa naturaleza. Y aquí es donde está el gran problema, porque el ser humano se siente dueño de esa naturaleza. ¿Sí? Y al sentirse dueño de esa naturaleza, lo que sucede es que la puede transformar y la puede subordinar a sus intereses. Y aquí es el planteo de ecología integral, es no caigamos en la cuestión de poner el centro al ser humano, como que siempre existió el ser humano, y es todo el ser humano, pero tampoco caigamos en la otra posición donde lo importante solo es la cuestión de el agua, las plantas y los animales. Me parece que, y eso es lo que intento plantear, es que es un pensamiento de tercera posición, un pensamiento peronista, donde él no cae en los planteos que tiene que ver con, por un lado, las concepciones más conservadoras del extractivismo, digamos, de utilizar la naturaleza al servicio de satisfacer las necesidades sin poner en cuestión lo que ustedes estuvieron charlando sobre el cambio climático y lo que perjudica esto al ser humano, pero tampoco pensarnos una ecología, y él lo dice con estas palabras, digo, no quiero herir susceptibilidades, pero el ecologismo verde, yo lo asocio más a Greenpeace, que lo que plantea es una disociación digamos, de una disociación que el problema no puede pensarse si no es poniendo al ser humano como el centro. Es decir, hay que satisfacer la necesidad, hay que resolver las cuestiones del ser humano. Si no se resuelven las cuestiones de los seres humanos, tenemos un problema que tiene que ver con esta disociación. Entonces, digo, ahí rompe esta antinomia de la lógica extractivista y también rompe la lógica de esta visión del mundo ecológico y el mundo posmoderno que plantea que lo importante son las plantas, los animales, sí, eso es en el marco de una ecología integral donde se pueda pensar un proyecto de ser humano viviendo en una comunidad. Si eso no se discute, vamos a caer en dos antinomias que no nos va a permitir pensar el problema profundamente. Simpático. Y qué complejo, ¿no? Porque ponele, acá en Argentina estamos militando el activismo climático, la ecología, y tomamos medidas, ¿no? Pero también del otro lado del mundo tenemos a los chinos que producen, rompen la atmósfera, mirás el aire y es gris el aire, o sea, lo puedes ver el aire. ¿Y cómo se llega ahí, no? Cómo ellos te dicen, no, bueno, acá copamos nosotros y hacemos mierda del cielo. Sí, pero tu cielo después llega acá, o sea, tu oxígeno es mi oxígeno, tu agua es mi agua, nuestra, ¿no? ¿Cómo llegar a todos los destinos? Es complejo, va a llevar tiempo. Yo creo que no hay herramienta mejor que la militancia, pero también las decisiones políticas y políticas globales de fondo las tienen que tomar, y las tienen que tomar cuanto antes, Pático. ¿Vos ahí Sí. qué me podés agregar? No, a ver, en el planteo que hace Francisco, en el Laudato Si, él hace un diagnóstico de la situación y después sobre el final hace posibles, digamos, él plantea posibles resoluciones y le da una centralidad importantísima a los acuerdos internacionales, pero que no queden en acuerdos internacionales marcos que después no se aplican en los estados. Me parece que cuando nosotros y nosotras hablamos de la militancia en lo cotidiano, también tenemos que incorporar la militancia en términos de Estado-Nación que articula con otros Estados-Nación y ponen en agenda este problema como un problema a la hora de pensar el desarrollo integral como se planteaba anteriormente. Si uno no piensa un desarrollo integral que no solo sea de un país, sino que sea una cuestión internacional, una cuestión mundial, una cuestión global, vamos a tener un problema. Si esto no trasciende la escala local y se discute en las grandes instituciones mundiales, vamos a tener un problema. Entonces es necesario que,
yo soy un convencido que si no hay políticas públicas en relación a esto y en relación a el cambio climático, en relación al desarrollo sustentable, en relación a concebir esto de una ecología integral y que haya medidas concretas y políticas públicas concretas, vamos a tener un problema y va a quedar solo en discurso, solo en cartas, digamos, encíclicas, discursos bonitos, porque parece que está de moda ahora hablar de la ecología, pero me parece que es importante que demos cuenta que esto después se tiene que traducir en acuerdos internacionales que incorporen estas problemáticas. Tal cual, Pático. Nosotros creemos que el futuro debe complementar sustentabilidad y proveer un mundo más justo para todos. Es así, es corta. También creemos en el ecologismo popular y lo llevaremos a cabo con nuestra herramienta más preciada, que es la militancia, ¿no? No hay que darle más vuelta. Así que Sí, nada, sí. Pático, de corazón te quería agradecer este momento. Creo que nos deleitaste con Francisco, con peronismo. Metiste un combo, uno de esos combos de los vasos de boliche de provincia tan copado que pegó en el público, ¿eh? Vi muchas manitos, muchos corazones. Así que, compañero, lo mismo que le dije al otro compañero, espero que esto pase pronto y nos podamos juntar y debatir esto face to face, como nos gusta a nosotros, ¿no? Sí, bueno, la verdad, Juan, te agradezco y a todos los compañeros y las compañeras de Generación País. Y cuando lo requieran y lo necesiten, yo soy un militante político que hace de la causa de Francisco una política cotidiana, porque la verdad que leyéndolo y escuchándolo, eh, nos, digamos, nos jerarquiza incluso la discusión política y muchas veces el cortoplacismo que tiene la política actual. Así que nada, te quiero agradecer y bueno, nos estamos viendo. No, gracias a vos, papá. Que te vaya muy Bueno, bien. dale, nos vemos, querido. Chau, chau. Chao, viejito. Bueno, y a los compañeros que estuvieron acá presentes, participando, porque están participando más allá de que estén viendo y no tengan voz, tienen oídos y después lo podemos debatir por privado. Agradecerles su tiempo, fue la primera charla, ahora se viene el ciclo de charlas, los esperamos en las que vendrán, y decirles que cuando pase esta pandemia, acá en Generación País, para los que alguna vez militaron y hoy día están un poco quizás huérfanos de grupo o tienen ganas de empezar a militar, lo vamos a estar esperando. Hay muchas temáticas, la ecología es una, hoy es el Día del Ambiente, por eso hablamos, nos focalizamos en el ambiente, pero hay muchas cuestiones de fondo para debatir y para aprender y nutrirnos entre nosotros. Así que les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo pronto. Gracias.